¿Qué tal, amigos de República Regia? Me da gusto saludarlos y darle la bienvenida a una edición especial. Histórico lo que acaba de suceder en el Mundial de Clubes con la participación de un equipo mexicano como es el Club Fútbol de Monterrey, que hoy hizo su debut en la justa mundialista con la nueva modalidad, con el nuevo régimen de competencia con 32 clubes, pero sobre todo enfrentando a un equipo de la UEFA, y no cualquier equipo, histórico como es el Internacional de Milán, que viene siendo subcampeón en la última UEFA Champions League, que enfrentó al Paris Saint-Germain, y por supuesto las altas expectativas que se tenían en este partido. ¿Por qué? Hace muchos años que un equipo mexicano no salía de manera positiva enfrentando a un equipo europeo. Casi un cuarto de siglo de aquella histórica hazaña que logró el Necaxa en el primer Mundial de Clubes que se logró allá en Brasil en la edición del año 2000, cuando empata 1-1 ante el equipo del Manchester United. Tuvieron que pasar muchos años, muchas competencias, muchos mundiales de clubes, e inclusive la antigua modalidad. Pero hoy Monterrey hace historia y vale la pena hablar de este empate de 1-1 porque es positivo, aparte del $1.000.000 que está en la mesa y que se le entrega por el empate, sobre todo la historia que acaba de escribir el conjunto de los Rayados. Y estará acompañándome para hablar de esta gran hazaña y, por supuesto, desglosar todo lo que hizo la pandilla, mi estimado Juan Reina. Juan, te doy la bienvenida al programa especial de República Regia. Hoy, en una ocasión muy especial, como le decíamos, hablando del gran debut que hizo Monterrey como equipo mexicano participando en el Mundial de Clubes. Mi querido Rubén, un honor Gustazo. estar aquí en República Regia, amigos de República Regia. Gusto saludarles. La verdad que no hay mucho que decir. Simple y sencillamente histórico lo de Monterrey. Jugó a sus posibilidades, con sus armas, frente al subcampeón europeo. Estaba presupuestada la derrota por obvias razones, por los niveles, sobre todo de intensidad, por los niveles de juego entre un fútbol y otro. Las famosas diferencias. Las famosas diferencias. Pero Monterrey plantó cara, me parece lo rescatable de la pizarra de Domenech Torrent, pues es que los jugadores pudieron asimilar rápidamente su estilo de juego, sobre todo con ese orden defensivo. Monterrey tuvo personalidad, Monterrey saca un punto de oro de la cancha del Rose Bowl para seguir en este camino de la fase de grupos. Y bueno, ahora, como dicen, ya vino lo más difícil, que es el empate frente al Inter, o fue enfrentar al Inter. Ahora viene un rival, quizá con un escaloncito abajo, como en el caso de River Plate, que ganó en su presentación frente al equipo Urawa Red Diamonds de Japón, que en teoría, pues es, digamos, que el equipo con menos posibilidades, o quizá a lo mejor con muchos le daban a la par de Monterrey. Bueno, pues ahora se cambian las papeletas, claro. Ahora se le da la vuelta a la tortilla, y este empate que logra Monterrey pues le está dando la vuelta al mundo y evidentemente le va a permitir para poder enfrentar con mayor confianza ante River Plate el próximo sábado en el mismo escenario del Rose Bowl. Oye, compártele a la gente dónde pudimos ver el juego y dónde estamos transmitiendo, de hecho, esta cápsula especial. Estamos transmitiendo desde la Industrial Steakhouse para que usted nos acompañe aquí en Paseo de los Leones. Si usted quiere venir a ver el Mundial de Clubes, tomar una buena cervecita, un buen refresquito y sobre todo cortes de carne, exquisita comida, aquí en la Industrial Steakhouse, mi querido. Que nos han tratado muy bien y les agradecemos, por supuesto, la estadía y la hospitalidad que nos han brindado, tanto en alimentos así como en bebidas, y por supuesto, toda la comodidad para ver eventos deportivos como el Mundial de Clubes o la Copa de Oro, porque créanme que las instalaciones están a mayor comodidad. Y regresando al tema otra vez en lo deportivo, línea de 5, la que termina planteando el equipo del Monterrey, trabajo que hace Torrente, pero sobre todo, la participación de Ramos, clave. En el cambio de cómo sería el hombre que tome el liderazgo de esa línea defensiva y la aportación que vuelve a hacer otra vez en una jugada ofensiva a balón parado para darle momentáneamente lo que era parcialmente la victoria al Monterrey frente al Internacional, frente al Inter, y que era la sorpresa, porque te lo puedo asegurar, Johnny, la gente en Italia no se esperaba este partido ni esta reacción de un equipo de CONCACAF o de fútbol mexicano como el Monterrey. Porque resultaba hasta cierto punto desconocido y era una ventaja para el propio Monterrey. Lo había hablado prácticamente Sergio Ramos en la previa, cuando estaba declarando, sobre todo en la conferencia previa a este partido, que representaba una ventaja para Monterrey. Y así fue, porque el Inter de Milán en ese desconocimiento no se esperaba que saliera, digamos, con esa personalidad.
y también defensivamente con ese orden. Lo de Ramos fue impecable, para eso se lo trajo, para eso se le contrató. Me parece que Ramos ha cumplido muy bien en su estadía con Monterrey, fuera de lo que sucedió en la recta final del torneo pasado, donde termina perdiéndose partidos por lesión. Pero en estos escenarios donde se exige la personalidad, la capitanía, la veteranía, el temple, la experiencia, Ramos jugando con una defensa de línea de 3, 5 si le queremos ver por ahí los laterales volantes que termina poniendo muy bien Torrent. Pues bueno, saca el barco a flote como capitán insignia, como buque de este proyecto llamado Monterrey Estandarte. Juega muy bien la línea del fuera de lugar, excelente también la experiencia, el colmillo que le da, sobre todo pues haber tenido ese bagaje en el fútbol europeo. Y sobre todo esas jugadas con Lautaro Martínez, dejándolo prácticamente mano a mano, saliéndose del fuera del lugar. Con inteligencia, Y con el sello de la casa, el golpe de autoridad que da con ese cabezazo, ganándole el salto, inclusive a dos tipos de férrea marca como son Benjamin Pavard, el francés, y por supuesto el italiano Bastoni. Sí, otro dato muy importante histórico, me compartías que Sergio Ramos, aparte de este gol, hace historia también en los libros de FIFA, ¿no? Sí. Porque no es la primera ocasión que se hace presente anotando gol en una justa mundialista. Fue su cuarta anotación de Sergio Ramos en el Mundial de Clubes. Es histórico, ¿por qué? Porque en el antiguo formato, como bien mencionaba Rubén, recapitulando, a lo largo de la historia ha tenido 3 formatos el Mundial de Clubes. El primero data del año 2000, cuando la FIFA decide hacer una competencia con 8 equipos correspondientes a cada confederación. En país sede Brasil, este pequeño experimento, muy similar a la Copa Confederaciones. Va el Necaxa en representación de CONCACAF y ese fue el primer formato. Que por cierto, esa fue la primera ocasión que un equipo mexicano logra arrebatarle un punto a un equipo europeo, que fue Necaxa en esa edición del 2000, al Manchester United, como bien lo mencionabas. Diciéndolo, ¿no? En un torneo oficial. En un torneo oficial. Empatan 1-1 en fase de grupos. Con aquel gol de Cristian Montesinos. El chileno Cristian Montesinos. Bueno, después se deja de hacer el Mundial de Clubes, por ahí por la calendarización de la FIFA. En el 2005 arranca el formato anterior, como lo conocíamos, en el anterior formato, cuando Monterrey, llegó a la mayoría de sus participaciones, y bueno, también ahí entró Tigres por ahí en el año 2021. En ese formato, pues eran solamente 7 equipos, pero las llaves ya estaban distribuidas a eliminación directa, entonces comenzábamos a contar desde cuartos de final, semifinal y final. Y era cuando te emparejaba el equipo de CONCACAF, la FIFA te emparejaba con el europeo o con el sudamericano. Y que además siempre estaban acomodadas las llaves para que se enfrentara el de la CONMEBOL contra el de la UEFA, ¿no? Así en la es. final. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora en este formato ya se adapta a un nuevo formato y se adopta esta versión de 8 grupos, de 4 equipos, como el formato del Mundial de Países. Que había estado anteriormente. Y bueno, Sergio Ramos en el anterior formato, pues participó en varios Mundiales de Clubes con el Real Madrid. Si mal no recuerdo, participó en 3. En 2 logra meter 3 anotaciones. En la edición 2014 él anota 2 goles. Después en el 2018 vuelve a aparecer. Esa fue el Cruz Azul, ¿no? En el 2018, me parece. Me parece. Si no recuerdo, Cruz Azul y a San Lorenzo de Almagro en la final. Sí. En el 2018, les debo el dato a quién le marcó, pero bueno, anotó Sergio Ramos ahí. Y fue en el anterior formato. Y ahora en esta nueva modalidad, por eso es histórico, porque metió goles en el anterior y ahora mete en el actual formato. Y pues bueno, dándole la ventaja al Monterrey parcial. Era de esperarse. Bueno, y la otra parte, la cara, el Milan, le da, el Inter, perdóname, el Internacional, le da para empatar de una manera que nadie se esperaba, en una jugada a balón parado, donde me parece que muy bien aparece la estrategia de un equipo de la talla del Internacional. Sí, tuvo por ahí alrededor de 4 cambios con relación al parado que tuvo durante la final de la Champions, que fue pues el partido que antecedió y donde termina yéndose, Simone Inzaghi, su anterior técnico. Aparece ahora el rumano Cristian Chivu, que fue jugador del Inter de Milán. Lo toma en este lapso de 2 semanas, ahí reagrupando, reanimándose después del batacazo que significó la final. Inter pues empezó a mover la pelota ahora en este partido contra el Monterrey. Viene una jugada muy buena prefabricada, donde el delantero número 70, Esposito, manda el balón. La defensa del Monterrey se queda colgada. Llega de atrás Renato,
manda el centro de manera rasa para que llegue y empuje la pelota a Lautaro Martínez, que se perdió un increíble, Rubén, en la segunda mitad, que hubiera significado pues la victoria del Inter. Oye, y de alguna manera bien la cuarteta arbitral, ¿no? Me parece que no influyó en el marcador, y en este gol también quedó muy claro el gran trabajo que se hizo en el partido, ¿no? 1-1. Pero ya después en el segundo tiempo las cosas cambiarían, porque Monterrey pareciera que quisiera haber saltado con iniciativa, pero sin embargo las opciones de gol siguieron siendo pocos, siguieron siendo menos, pero ya con otra cara, y sobre todo empieza a moverse las piezas del ajedrez con los cambios, ¿no? Sí, sobre todo por ahí empezamos a ver algunos hombres clave en el Monterrey. Me parece que un hombre puntual, Nelson de Osa, después de Sergio Ramos, me parece que es el jugador, para mí, valioso que tuvo Monterrey en la segunda mitad. ¿Por qué? Porque te permite, sobre todo tiene esta dualidad, tanto de acarrear el balón, de abarcarte un poquito más la cancha, a diferencia de otros mediocampistas o centrocampistas, como Oliver Torres, como el mismo Corcho Rodríguez, que terminan siendo titulares, o como Fidel Ambriz. Y al mismo tiempo también ayudándole a jugadores de jerarquía como Sergio Canales, que por cierto la que pegó en el poste también. Entonces ya contamos la de Canales que pega en el poste y la de Osa que tiene al final. Y me parece que pudo quizá a lo mejor cruzado su disparo y ponerle un poquito más por ahí de peligrosidad. Pero bueno, decide meterle el riflazo al primer poste y pues por poquito ahí salía el gol. Sin embargo, también el Inter generó dos jugadas peligrosas en la segunda parte, donde parecía que también podía haber definido casi en el lindero del área, ¿no? Sí, le contamos cuatro al Inter de Milán. La más clara, la de Lautaro Martínez. Pasa, Rubén, que comenzaba el Inter sobre todo a toquetear el balón y la puerta de Monterrey. Le jugaron por ahí 4 o 5 posibilidades al momento de desplazarse hacia campo contrario, llegar a esa línea de fondo y sobre todo tocar un poco en diagonal para que llegara Lautaro, llegara también Thuram, que fue el otro delantero que entró en la segunda parte. Y por supuesto también el otro extremo o volante lateral, en este caso Luis Enrique con H, que fue de los más incisivos en la segunda mitad. Sorprendente lo que hace Torrente, porque también hace ajustes en la parte de abajo con el ingreso en el cambio del carrilero. Y Aguirre se mantiene en la línea de 5 con un buen orden otra vez. Y ya con las rotaciones que también había hecho el cambio de cartucho el Inter, de haber quemado sus 5 cambios, y ya con el Monterrey había hecho también sus movimientos, terminamos también viendo un juego ya al término del encuentro suspicazo, ¿no? Inclusive por ahí, donde ya las pelotas eran divididas y ya parecía que inclusive o el propio Monterrey generando un poquito de speech con el peligro que alcanzó a hacer ya en la parte final del partido, o la misma calidad del Inter que te permitía inclusive atacar por sorpresa, y al final de cuentas terminamos viendo un partido, me parece, con alto grado de nivel, ya con los cambios que se habían dado en la mesa en el terreno de juego. Y se nos antojaba por ahí ver a Jesús Manuel Corona, que quizá a lo mejor pudo haber sido el diferenciador. Otro de los jugadores que tuvo un gran desempeño, en mi opinión, fue Lucas Ocampos, que tuvo mucho sacrificio. Regresó ese Lucas Ocampos que lo conocimos sobre todo en el primer semestre de cuando llegó, aunque en aquella ocasión, tenía más gol. Me parece que ahora con la llegada de Domenech Torrent tiene un poquito más de sacrificio. Le ayudó ahí, por ejemplo, en la transición de balón a Sergio Canales. Quizá el que desentonó un poco fue Germán Berterame, pero fue lógico porque no le llegaban balones suficientes. Monterrey tenía primero que reagruparse atrás, que ordenarse, salir a la contra, porque era la única forma de poderle hacerle el daño al Inter. Y agregándole que el único delantero nato que tiene Monterrey es Berterame, y se acabó. Sí. Tienes al Plátano Alvarado, tienes a De La Rosa, jugadores que quizá te pueden servir como un revulsivo, que no tienen la jerarquía de Berterame, y que aún así pues a Berterame se le critica porque le sigue faltando quizá pues esa chispa de delantero matón. Perfecto. O de lo que no pudo mejorar, por ejemplo, del anterior periodo, como representó un Rogelio Funes Mori. Perfecto. ¿Qué te parece si vamos con los comentarios editoriales de nuestro compañero Diego Armando Medina, quien estuvo en la crónica de los primeros 45 minutos de este partido y que, por supuesto, desglosa a su parecer editorialmente para República Regia el cómo Monterrey y su historia al empatar 1-1 ante el Internacional de Milán?
Amigos de República Regia, qué cosa impresionante, va bajando un poco la adrenalina, lo que hemos vivido esta noche histórica con el Club de Fútbol Monterrey. Aprovecho también para mandar un abrazo a todos en la Industrial Stick House, a todos nuestros amigos que disfrutan ahí del deporte y de este partido del Club de Fútbol Monterrey, donde pudieron seguir nuestra transmisión. Sensacional lo del Monterrey, en términos generales, jugarle hacia un equipo de casi 800 millones de euros, que vale 10 veces más que tú, que tiene figuras como Lautaro Martínez, que tiene figuras en prácticamente cada una de sus posiciones, que juega en otro nivel, en otro fútbol, que es el subcampeón de Europa, que nos cansaríamos de hablar tantas cosas del Inter de Milán. La realidad es que el Monterrey acaba de hacer historia. 25 años después, un club mexicano logra al menos empatarle, rescatar un punto contra un club europeo, y lo hizo Rayados de Monterrey. Gran arranque con el pie derecho de la era Domenech Torrent del Monterrey en este Mundial de Clubes, y lo de Sergio Ramos impresionante. Y prácticamente todos los equipos, 2 o 3 jugadores que tendrán que mejorar detalles: el Rica Chávez, el Corcho Rodríguez, Germán Berterame. De ahí en fuera el equipo jugó como equipo y por eso ha logrado este resultado que tienes que festejarlo. Si eres rayado o si eres un seguidor del fútbol mexicano, festéjalo. No siempre se logra un resultado así. Ahí quedó el ángulo, el ojo clínico de nuestro compañero Diego Armando Medina de este partido donde Monterrey empata 1-1 frente a la Internacional de Milán. Y obviamente mucho que destacar, el empate, lo que te premia la FIFA, pero sobre todo ya viendo lo que se espera para la siguiente fase para el equipo de Monterrey, mi estimado Juan. Sí, y ahí vamos ahí con la cápsula de un invitado de lujo como Raúl El Core Isiordia, desglosando lo No que me fue. digas. Y Ex-mundialista. invitado de lujo de República Regia. Bueno, vamos con nuestro compañero ahora, Raúl El Core Isiordia, exmundialista, jugador mexicano que participó en aquella hazaña de la Copa del Mundo de Argentina 78 con la selección mexicana. Escuchemos los apuntes del Cora de este partido donde Monterrey termina por empatar y sacar un empate valiosísimo ante el conjunto del Internacional de Milán. Amigas y amigos de República Regia, vengo aquí a dar mis puntos de vista de los Rayados y de los Tigres. Cada partido de Tigres y Rayados estaré aquí con ustedes para dar mis apuntes. Hoy quiero hablar del partido que acaba de terminar entre Monterrey e Inter de Milán. Monterrey ha pasado la historia. El primer punto en este mundial contra un gran equipo. Monterrey ha hecho historia hoy y hay que esperar el resultado final de este grupo. Me parece que el Monterrey puede avanzar. Ha ganado su primer millón, porque por cada empate que tenga un equipo le dan 1 millón en esta fase. 2 millones por victoria. Así es de que Monterrey hoy hizo historia, hace un gran partido. Tácticamente me parece que a Torrent hay que darle su mérito, pero también hay que darle el gran mérito a Ramos. Ramos fue un factor defensivo importante, su experiencia, su manejo del grupo. En esa parte línea defensiva hizo una gran cobertura, un gran momento de liderazgo. Me parece que hoy Ramos hace su mejor partido desde que llegó a México. Hoy el Monterrey ha hecho un gran partido ante un mejor equipo, sin duda, internacionalmente hablando. Pero Monterrey hay que darle un aplauso, elogiarlo, porque hizo el partido de su historia. Vamos a ver en qué termina ya todas las demás series, pero lo que hizo hoy el Monterrey quedará grabado en la historia del fútbol mexicano. Bueno, ahí quedó el ojo clínico de Raúl El Core Isiordia con su desglose de este partido donde el Monterrey, valioso el empate que termina por sacar ante el conjunto del Internacional de Milán, y sobre todo que se incorpora el Cora, Juan, hay que decirlo, para todos los ángulos editoriales, no nada más del Monterrey, sino también de Tigres, e inclusive este de la selección mexicana. Pero por ahora, hablando del Monterrey, tenemos el Cora y sus apuntes por esta participación en el debut en la nueva modalidad del Mundial de Clubes de este 2025, en torneo de FIFA oficial, y ahí escuchamos los apuntes del Cora. Torneo oficial que ahora Monterrey le tocará el próximo sábado
jugar frente al River Plate, un viejo conocido. Será la primera vez que lo va a enfrentar al River en un torneo oficial. Y por ahí, pues bueno, ¿cómo considerarlo? Esta relación histórica de exjugadores de River que han pasado a Monterrey, de figuras del fútbol argentino que han venido a los Rayados. Y que han hecho historia con el Monterrey. Y que hay viejos conocidos, por ejemplo, Maxi Meza, que por cierto metió la tercera anotación contra este equipo japonés, el Urawa. Pues bueno, ahora ¿Crees que se tiente el corazón Maxi Meza? Híjole, pues. ¿Crees tú que le brote de algún palpitar, de algún pedazo de nómina que les pagó el Club Fútbol Monterrey en su estadía? Pero tiene viejos conocidos en el club. Pero se fue por la puerta de atrás, al final de cuentas. Sí. Y que, por cierto, bueno, Lucas Ocampos es canterano de River Plate. Cuando River se va a la Serie B o a la segunda división en Argentina, Lucas Ocampos tenía 17 años y él debuta de la mano de Matías Almeida, que era el entrenador. Lo pone a competir, lo debuta profesionalmente ya en la primera de River. En ese entonces estaba en la B. Y después viene el ascenso y se vuelve un jugador importante y luego se va al fútbol europeo. Pues se va a reencontrar Lucas Ocampos con su primer amor, la banda roja del Y River empiezas Plate. con el peloteo romanticismo, ¿no? De los jugadores que han estado en Monterrey, ¿no? Barovero, que recientemente fue campeón con el equipo del Monterrey en el 19. Daniel Alberto Pasarela, que los hizo campeones en el 202003. Rogelio Funes Mori. Hijo, realmente el desprecio de Damián, cuando Damián no quiso venir con el River contra el Monterrey. Sí, Ese fue Martín otro de también. Michelis, que ya se frotaba las manos para enfrentarse a River en este torneo y que bueno, pues no. Bueno, fue despedido. próximo sábado, ¿a qué horas y en dónde la sede? 19 horas en la misma sede en la que jugó Monterrey el Rock Doll, que por cierto, mucha afición de Monterrey, también los connacionales, compatriotas que viven allá, pues bueno, y que son aficionados del Monterrey. Y que por cierto, Rubén, de repente este estadio, viste que pues tiene mucha historia, porque sí, obviamente pues ahí se juega uno de los tazones importantes a nivel colegial. Se jugó la final de Estados Unidos 94 del Mundial de Fútbol y que de repente me daba este toque, parecía que estábamos en el Tecnológico, ¿no? Veías la afición de Y Monterrey. el fantasma de Roberto Bayo fallando aquí el penal. Sí, también, imagínate. No, qué bárbaro, qué recuerdos importantes, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Ahora vamos con el reporte de nuestro compañero Héctor Tello, quien nos va a desglosar todo lo post partido después de esta gran batalla que el Monterrey terminó enfrentándose al Internacional de Milán, donde empata 1-1. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Tello. Sí, la verdad que un empate que lo disfrutamos. Sabíamos el equipo contra quien jugábamos, un equipo que hace 2 semanas atrás jugó la final de la Champions. Muchos tenían dudas de este equipo, muchos tenían dudas de cómo íbamos a jugar, pero demostramos que jugando de esta manera podemos competir a cualquiera y creo que dejamos bien representado al club y a México. Nos vamos con una sensación muy buena, que hicimos un gran trabajo de lo que venimos trabajando con un cuerpo técnico nuevo. La verdad que nos vamos con una sensación, con un gran rival. Creo que con la experiencia que tiene, creo que nos vamos muy contentos. La verdad que muy contentos, sabíamos que era un gran rival, el campeón de Europa, y venirle a sacar un empate, la verdad que para nosotros es muy sustancioso. Queríamos la victoria, los 3 puntos, pero bueno, eso también hace parte del club. Ahí quedó el reporte de nuestro compañero Héctor Tello, gracias, y créame que siga todas las cápsulas de nuestro compañero Héctor Tello, quien está de manera especial cubriendo este Mundial de Clubes en su nueva modalidad. Y por supuesto desglosando ya en la mesa, ¿qué te parece, Juan? Las declaraciones de post partido, primero de los protagonistas que estuvieron en la cancha y ya después englobando con lo que Torrente mencionó de lo positivo que es este empate. Muy positivo, sobre todo porque es su carta de presentación, que dicen, aquí está, estimada afición, aquí está pues México entero, porque Monterrey, bueno, pues se le presupuestaba una derrota, llega con poco menos de un mes, también hay que decirlo, el equipo tenía ciertas bases de lo que había dejado Martín de Michelis en medio de los cuestionamientos, pero tenía la materia prima, tenía los jugadores, llega el señor, se pone a trabajar, pone a cada quien en su lugar, y bueno, me parece que se le vio un poquito ahí la mano del entrenador. Muy rescatable el resultado y es una probadita de lo que pudiéramos ver de Monterrey ir carburando, sobre todo en el Mundial de Clubes y por supuesto también pues en el torneo mexicano, que es donde se le va a exigir al catalán Domènec Torrent. Sobre todo la historia que se está escribiendo en esta nueva modalidad, porque
Avalamos y reiteramos que es un Mundial de Clubes con una edición distinta. 32 equipos de diferentes naciones en las 7 confederaciones que existen en el planeta que estarán peleando por esta justa mundialista en Estados Unidos. Bueno, ya hablamos de lo que pasó contra el Internacional de Milán, del partido que está en puerta el próximo sábado contra el conjunto de River Plate, la historia que mencionan las ligas de River contra Monterrey, obviamente jugadores que han ido y van y de alguna manera cómo están pegados. Y la sorpresa que ha dado el Mundial de Clubes, oye, con otros partidos sorprendentes, importantes, marcadores que han sido sorpresa, donde inclusive no se esperaban tantos goles, ¿no? Me impactó demasiado lo del Bayern Múnich, que terminó haciendo una tarde de feria de goles. Sí, 10-0 el Bayern, que le pegó al Auckland City, que por cierto este equipo es de Nueva Zelanda, participa en la Liga de Australia. Se ganó el derecho porque, bueno, pues ha quedado campeón de la Liga. ¿Cómo te querían 10-0 más $2 millones? No, pues qué bueno para el equipo, digo, el dinero, pero obviamente pues la exhibida de los goles, pues evidentemente fatal, ¿no? El Atlético de Madrid, que también fue otro de los equipos que también jugó. Y decepcionó sobre todo por la victoria del Paris Saint-Germain, que pues es una máquina el París, bajo el irradiante sol de Pasadena. Hay que ver qué trae el Real Madrid, me parece que los favoritos están ahí destapando sus cartas, están viendo, están levantando la mano. Hay que ver también ahora que Pachuca, el debut que va a tener el cuadro hidalguense. Con Jimmy Lozano. Jimmy Lozano al mando, porque hay que recordar que, bueno, pues ya no está más el uruguayo Guillermo Almada. Y en términos generales superó un poco mis expectativas. Quizá esperaba por ahí un torneo entre azul y buenas noches, porque pues hay que recordar que acaban de terminar las ligas europeas y la mayoría de las ligas en el mundo, porque pues es la culminación del año futbolístico. Hay otras ligas que los equipos, por ejemplo, de Brasil, tuvieron que suspender actividades para poder venir y, bueno, ahí Estados Unidos participar en el Mundial de Clubes. Claro. Y los equipos europeos, bueno, se lo pueden tomar como pretemporada y es el gran premio, sobre todo, de tener esta participación y engrosar aún más su palmarés. Perfecto. Bueno, ahí quedó la actividad donde equipos mexicanos han estado participando en esta justa mundialista. La sorpresa del Monterrey empatando frente al Internacional de Milán. El próximo partido que será frente a River Plate. Las reacciones post y, por supuesto, toda la calendarización en nuestras plataformas. La invitación para que siga todas las redes sociales de República Regia. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y, por supuesto, estamos en YouTube para que siga todos los pormenores de esta justa mundialista. Y hoy transmitimos en un lugar especial, mi Johnny. ¿Desde dónde? Desde la Industrial Steakhouse, si usted quiere venir y ver el Mundial de Clubes. ¿Cómo te trataron, mi Johnny? No, pues de maravilla. ¿Cómo te sentiste? sentiste? De maravilla, me sentí como en casa. No, yo me sentí como entre algodones. Haz de cuenta volando entre las nubes. No, invitación. ¿Dónde está la Industrial? Avenida Paseo de los Leones, para que aquí venga a echarse su cervecita, echar por ahí refresquito. Buen corte. También. Qué rica está la carne, no se lo imagina. Y bueno, pues la buena parrilla y buen chef. Buena parrilla, pues la invitación para que... Buenas promociones también. Para que venga, disfrute, coma rico, vea los eventos deportivos y la pase bien con sus amigos aquí en la Industrial Steakhouse. Y excelente compañía que, créame, no se la va a perder aquí en la Industrial. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Johnny y Juan, me da gusto darte la bienvenida. Y por supuesto también usted ya lo vio, lo disfrutó y los acompañó en República Regia. Se despide Rubén Olaguer. Hasta la próxima.